Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. El viaje de regreso tras la victoriosa guerra fue mucho más relajado. El buque insignia de Robert estaba lleno de sus compañeros de copas. Con cielos despejados y un clima agradable, todos se reunían a diario en cubierta para deleitarse con carne, beber vino y relatar anécdotas heroicas de la campaña. Incluso Eddard Stark, habitualmente tan rígido con las reglas, se permitió relajarse. El sacerdote rojo Thoros de Myr, aunque solo era un mercenario, pudo subir a bordo del buque insignia gracias a sus contribuciones durante la campaña y a su amistad con Robert. Los guardias lo reconocieron como uno de los compañeros de copas de Robert, y lo dejaron pasar sin rechistar. Al subir a cubierta, Thoros vio a Renly sosteniendo la espada valiria de la casa Stark, hielo, examinándola atentamente mientras Wright explicaba a todos. El acero valirio está altamente en sintonía con la magia. La mayoría de los presentes solo sabían que el acero valirio era excepcionalmente duradero, más ligero que el acero común y extremadamente raro y caro. Desconocían sus propiedades mágicas. Al oír las palabras de Wright, dejaron de beber y se acercaron, ansiosos por saber más. Wright pidió a un guardia una espada de acero normal y se volvió hacia Renly. Usemos juntos la capa de fuego. Ten cuidado con donde pisas, no incendies la cubierta. El hechizo capa de llamas, originalmente defensivo, envolvía al mago y su ropa en magia destructiva, atacando automáticamente a cualquier enemigo que entrara en contacto con ellos. Wright había demostrado su potencial durante su duelo con Jaime en la Fortaleza Roja, donde usó la capa de relámpagos. En Poniente, sin embargo, el hechizo ahora podía extenderse también al arma del mago. Wright y Renly se movieron al centro de la cubierta, con sus cuerpos ardiendo en llamas. La temperatura circundante se disparó mientras sus espadas eran envueltas de la misma manera. Thoros, que dependía del fuego salvaje para encender su arma, vio a los dos convocar llamas mágicas desde cero, con todos sus cuerpos en llamas, y no pudo evitar maravillarse de lo que él consideraba verdaderos espadachines mágicos. Las llamas mágicas ardían con mucha más intensidad que el fuego común. En poco tiempo, la espada de acero en la mano de Wright brilló al rojo vivo, ablandándose y doblándose bajo el intenso calor. Los dos cesaron su magia. Wright enfrió la espada de acero con un hechizo de tormenta de hielo, y con una serie de crujidos, la hoja deformada se rompió en pedazos, cayendo al suelo con estrépito. Mientras tanto, Renly enfrió a hielo con su propia tormenta de hielo. La espada no se enrojeció durante el calentamiento, sino que simplemente liberó un vapor silbante al enfriarse, formando finalmente una capa de escarcha blanca. Renly golpeó la cubierta con la espada, sacudiéndose la escarcha para revelar la hoja, completamente ilesa. Al devolverle hielo a Eddard, Renly no mostró ninguna codicia por el arma de acero valirio. Aunque tales armas eran ideales para los magos, Renly estaba contento. Él y Wright habían ido adquiriendo fragmentos de acero valirio a lo largo de los años, y Wright incluso había afirmado que, con suficiente habilidad mágica, algún día podría forjar acero valirio él mismo. Con esta victoria y la deslumbrante exhibición de magia de Wright en pique, su reputación y la de Renly como hechiceros en ciernes pronto se extenderían por todo el continente. Si todo salía bien, ambos estaban destinados a convertirse en una nueva potencia significativa en el futuro. Algunos nobles ya habían considerado regalar armas de acero valirio a Wright o Renly para ganarse su favor. Sin embargo, tras sopesar sus finanzas, dudaron. Dichas armas ya tenían un precio exorbitante, y con la inminente propagación de los acontecimientos de hoy, los precios se dispararían aún más. Además, incluso con dinero, encontrar una era casi imposible. Una vez terminada la demostración de magia, todos volvieron a beber. Thoros se acercó a Wright y le hizo una reverencia respetuosa. «Sir Wright, ¿estaría dispuesto a enseñarme magia?» «Jaja, claro. Pero no se trata de enseñar, sino de intercambiar». Wright también sentía curiosidad por aprender sobre la magia asociada con el Señor de la Luz. En particular, le interesaba su magia de llamas y sus hechizos relacionados con la vida. Thoros, a pesar de ser un guerrero excepcional, poseía un talento mágico mediocre y poca determinación. Inicialmente estudió la magia del Señor de la Luz, pero no logró avances significativos y finalmente se le asignó una tarea menor: difundir la fe en Poniente. Sin embargo, su incapacidad para resistir la seducción del oro y las mujeres lo llevó a convertirse en mercenario. Solo alguien como Robert, con su carisma y liderazgo, podía mantener a raya a un hombre como Thoros.
Según el curso original de la historia, Thoros fundaría posteriormente la Hermandad sin estandartes en nombre de Robert, continuando la lucha contra la casa Lannister tras su muerte. Urig se volvió hacia Robert y le preguntó: «El libro que te di, la esencia de la magia, de la comprensión a la práctica, ¿todavía está en el barco?» Este libro, escrito por el propio Urig, era más bien un manual introductorio a la magia. Abordaba las formas, cualidades y atributos de la magia de una manera que incluso quienes no la utilizaban podían comprender. Al leerlo, podían diferenciar la magia de otros fenómenos naturales. Para quienes poseían habilidades mágicas, el libro les permitía controlar el flujo de su poder interior. Sin embargo, no ofrecía conocimientos avanzados y no era particularmente raro. Tomos mágicos verdaderamente profundos estaban guardados bajo llave en las cámaras secretas de Bastión de Tormentas por Renly. Robert le pidió a Jaime Lannister que recuperara el libro del camarote del barco. Cuando Urig le entregó el manuscrito a Robert, el rey había llamado a un escriba real para que lo encuadernara con una lujosa cubierta y materiales de la más alta calidad. Al principio, Robert se dedicó a leerlo con asiduidad, pero antes de terminar siquiera la mitad, lo dejó de lado para dedicarse a la bebida. El libro no era un secreto. Con el permiso de Urig, había circulado entre muchos en la Fortaleza Roja. Robert lo trajo en este viaje simplemente porque los escribanos reales lo habían catalogado como uno de los objetos predilectos del rey. Thoros recibió el libro, abrió su ornamentada portada y, tras una simple ojeada, lo contempló como un tesoro invaluable. Sus estudios previos habían estado profundamente entrelazados con las enseñanzas religiosas del Señor de la Luz, y el verdadero contenido mágico representaba menos de la 10ª parte de lo que había aprendido. No hay necesidad de ocultarlo, dijo Urig. Que otros también lo lean, pero asegúrense de que llegue al rey cuando terminen. La intención de Urig al que Thoros le devolviera el libro a Robert era crear oportunidades para que ambos fortalecieran su relación, asegurando que Thoros permaneciera a su lado. Sin Urig ni Renly presentes, Robert no tendría ni un solo mago en su séquito. Además, Urig pretendía que Thoros abandonara su fe en el Señor de la Luz y abandonara su labor misionera, concentrándose en cambio en el estudio de la magia bajo su tutela. Urig confiaba en que Thoros no se resistiría a un adoctrinamiento exhaustivo. En el futuro, no existiría el sacerdote rojo Thoros, solo el mago Thoros. Lannisport, el puerto más importante de las tierras del oeste, bullía de actividad. Gracias a la meticulosa organización de Tywin, los restos que bloqueaban el puerto fueron rescatados y despejados con rapidez. Tywin no escatimó en gastos, pues conocía bien el principio de que el dinero genera dinero. Sin un puerto en funcionamiento, el flujo de riqueza a sus arcas se vería obstaculizado. Para cuando llegó la flota de regreso, Tywin ya había hecho los preparativos necesarios para recibirlos. Al observar a Robert, Tywin y Stannis conversando en voz baja, Urig supo que estaban tramando cómo hacer fortuna con el próximo torneo. Durante los últimos días, Urig había estado sufriendo una lesión de espalda, consciente con dolor de que la espalda era su verdadero punto débil. Si se la lesionaba, quedaba prácticamente inválido. Incluso la magia curativa surtía poco efecto, lo que lo impulsó a investigar la causa. La mayoría de los soldados rasos ya habían regresado a sus respectivas tierras. Quienes permanecieron en Lannisport para asistir al torneo eran nobles o soldados que se habían distinguido en batalla. Las posadas del puerto estaban abarrotadas, mientras que la nobleza se alojó en Roca Casterly. Tywin Lannister, reconocido por todos como el hombre más rico del continente, no escatimó esfuerzos para recibir a sus invitados. Durante el banquete, Tywin pronunció un generoso discurso sobre el próximo torneo, flanqueado por 2 caballeros completamente armados: Gregor la montaña Clegane y Sandor el perro Clegane. Su familia había sido incondicionalmente leal a los Lannister desde la época de su abuelo, ascendiendo en las tierras del oeste como caballeros terratenientes. Su sello, un campo amarillo con 3 perros negros, reflejaba su ascendencia. Sin embargo, su conducta despiadada les valió el desprecio incluso de muchos señores de las tierras del oeste, lo que dio lugar a numerosos apodos caninos dentro de la familia. Mientras la mirada de Urig se posaba en la imponente figura de la montaña, reflexionó: necesito encontrar la manera de entregarle la montaña a mi suegro, Oberyn. Debería llegar a un acuerdo contigo y no simplemente secuestrarlo al amparo de la oscuridad. Thoros podría con la montaña en un combate cuerpo a cuerpo, pero sacar a un bruto de su tamaño del castillo sin hacer ruido sería un desafío monumental. Con el paso de los años, los rumores sobre la participación secreta de los Lannister en la masacre de la casa Targaryen se habían filtrado gradualmente, incluidas las atrocidades de la montaña.
violar personalmente a la princesa dorniense y asesinar a sus 2 hijos. El príncipe Oberyn, quien se había labrado una reputación como mercenario en Essos, había oído hablar de estos crímenes, pero no se atrevió a enviar una carta directamente a Robert en desembarco del rey por temor a filtraciones. En cambio, escribió a Renly en Bastión de Tormentas. Esta era una deuda que los Baratheon tenían con Dorne. Tras algunas deliberaciones, los hermanos Baratheon acordaron buscar una oportunidad para enviar a la montaña a Dorne. Esa noche, Stannis, Urykt y Renly se reunieron en la habitación de Roberts. Renly lanzó un hechizo silenciador para aislar su conversación del exterior. Urykt. Lo has hecho genial esta vez. Mostrar el poder de la magia delante de todos de esa manera fue extraordinario. Te ofrecí una recompensa antes, y la rechazaste. ¿En qué estás pensando realmente? Las palabras de Robert, aunque un poco arrastradas por los efectos persistentes del alcohol, transmitían una profunda reflexión. Como rey de los 7 reinos, Robert se sentía culpable al reflexionar sobre el papel de sus hermanos. Su segundo hermano, Stannis, era señor de Rocadragón y capitán de barcos. Su hermano menor, Renly, era heredero de Bastión de Tormentas. Pero Urykt, el más capaz de todos, se había visto obligado a contraer matrimonio político con Dorne por las ambiciones de Roberts. A pesar de su fuerza y talento, Urykt seguía siendo solo un caballero con una pequeña y anodina fortaleza a su nombre. El poder de la magia es considerable, comenzó Urykt, pero esta vez tuvo éxito principalmente porque el enemigo no estaba preparado. Si hubieran estado listos, con ballestas pesadas o si hubieran lanzado un ataque mientras yo estaba agotado de magia, no habría ido tan bien. Ese día, casi me matan. Urykt habló con franqueza, sin sentir la necesidad de aparentar valentía ante sus hermanos. Y tú también te retractaste. Exclamó Robert entre carcajadas. Bueno, un hombre debe templarse en el campo de batalla tarde o temprano. Ustedes 2 ni siquiera tienen 12 años. Ya lo están haciendo de maravilla. Renly, mientras bebía un poco de vino dulce, intervino. Yo no. No logré nada esta vez. Urykt rió con ganas. Puedes culpar a nuestro hermano mayor por eso. ¿Quién trae caballos a las Islas del Hierro? En ese maldito lugar, un hombre puede correr más rápido que un caballo. Para cuando Robert llegó, la batalla ya había terminado. Solo podías limpiar los restos. Robert se palmeó el vientre en expansión. Años de indulgencia como rey lo habían ablandado, e incluso su armadura tuvo que ser ajustada para acomodarse a su circunferencia. Stannis sonrió con sorna, con una expresión teñida de desdén. Volviendo al tema, refirió Roberts. ¿Qué tal si rechazas tu recompensa? Urykt enderezó la postura y su tono se tornó serio al dirigirse a Roberts. Quiero que establezcas un nuevo puesto en el Consejo Privado. Archimago Real. El puesto supervisaría a todos los magos del reino, gestionaría los asuntos mágicos del reino y serviría como contrapeso a la influencia de la ciudadela. Robert y Stannis quedaron atónitos al escuchar la propuesta de Urykt. Sacudiría los cimientos del poder del reino. Desde la unificación de los 7 reinos, el Consejo Privado siempre ha estado compuesto por 7 miembros. La mano del rey, los maestros de la moneda, las leyes y los barcos, los susurradores, el gran maestre y el lord comandante de la Guardia Real. ¿Ahora quieres añadir otro puesto? Stannis, rígido como siempre, no podía comprender la dinámica cambiante. Robert, aunque igualmente conmocionado, permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Urykt continuó. La magia está regresando al mundo. El número de magos seguirá creciendo en el futuro. El auge de los poderes mágicos es inevitable. Renly agregó. He notado que la magia se repone mucho más rápido ahora que antes. Urykt insistió. Todos han visto el poder de la magia. Renly y yo solo tenemos 12 años, pero les prometo que, cuando crezcamos, un mago será el equivalente a un ejército entero y capaz de destruir un castillo con facilidad. Si esta nueva generación de magos queda sin control, no se podrá garantizar la seguridad de nadie. Y la única persona cualificada para dirigirlos soy el mago más fuerte. Yo. Robert tamborileaba con los dedos sobre la mesa, con la mente acelerada. Tras un momento, preguntó. ¿Has pensado en cómo gestionarlos? Fundando una escuela de magos, respondió Urykt. Establecemos sistemas y terminología estandarizados para la magia, y reclutamos jóvenes con potencial mágico de todo el continente. El entrenamiento seguiría un sistema similar al de los caballeros y escuderos, pero más profundo, con maestros que guiarían personalmente a los aprendices para forjar vínculos fuertes. Los aprendices serían clasificados y, al completar su formación, quedarían registrados en el reino.
El rey emitiría sellos de mago, y a partir de ahí, podrían optar por unirse al ejército, permanecer en la escuela o seguir otros caminos. ¿Y si estos aprendices se fueran a otro lugar y empezaran a entrenar a sus propios alumnos, no se nos escaparían de las manos? Preguntó Roberts. Los nobles podrían contratarlos temporalmente, pero que se desvincularan por completo del sistema de magos sería imposible, al menos durante los próximos 100 años, respondió Briggs. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Se necesitaron muchísimos recursos solo para entrenar a Renly. Invertimos la mayor parte del dinero que ganamos en desarrollar equipo de entrenamiento mágico. Incluso con su talento de primer nivel, costó más de 1.000.000 de dragones dorados llevarlo al nivel intermedio. Las siguientes etapas serán aún más caras. Los nobles comunes no pueden permitírselo, ni podrían crear las herramientas necesarias. En ese momento, Urig no pudo evitar pensar, esto es como entrenar astronautas en el mundo moderno. Y eso sin contar el costo del equipo de un mago. Ser mago es absurdamente caro. Renly, que estaba cerca, se frotó la nariz torpemente. Robert hizo lo mismo, recordando de repente con qué frecuencia pedía prestadas grandes sumas de dragones de oro a sus dos hermanos menores para su estilo de vida indulgente. Urig insistió. Además, mi apellido es Baratheon. Aunque no puedo garantizar que todos los Baratheon con potencial mágico se conviertan en magos poderosos, eso depende del talento y la dedicación, sí puedo garantizar que recibirán una mejor educación que otros magos. Y mientras yo viva, este sistema permanecerá bajo el control de la casa Baratheon, como lo estuvieron antaño los dragones de la casa Targaryen. En realidad, Urig no mencionó que solo él y Renly poseían atributos elementales. Su investigación de los últimos años había revelado que la mayoría de las personas con potencial mágico en este mundo poseían solo un atributo. Unos pocos con un talento extraordinario poseían dos. El caso de Renly era único, probablemente porque Urig había reencarnado y ambos eran gemelos idénticos. Robert golpeó la mesa. Decidido. Después del torneo, volveré a Desembarco del Rey y convocaré el consejo privado. Urig, tú serás el archimago, y Renly será tu lugarteniente. Los dos siempre están viajando. Uno necesita quedarse en Desembarco del Rey para las reuniones. Stannis guardó silencio, pero asintió sutilmente. El consejo privado sin duda aprobaría la moción. Aunque no podía predecir el resultado de los planes de Urig, Stannis disfrutaba con la idea de derrocar a la reina Cersei y ahora que los 4 hermanos Baratheon estarían en el consejo. Urig añadió. Comencemos por formalizar el puesto de mago jefe. La escuela de magia tardará al menos 1 año en prepararse. Investigar y estudiar magia es inherentemente peligroso, por lo que la escuela debería construirse cerca de las ruinas del Pozo del Dragón en Desembarco del Rey. No necesita ser demasiado grande. El aislamiento de la zona la hace ideal. Bien, pero ¿quién paga a la escuela? Robert frunció el ceño. Entendía las ventajas de construirla lejos del centro de la ciudad, tanto para mitigar los riesgos mágicos como para evitar la interferencia de nobles conspiradores, pero aún así costaría dinero. Renly y yo cubriremos los costos, le aseguró Urig. Lo construiremos gradualmente. No es una fortaleza. No necesita ser enorme. Los gastos anuales no serán muy altos. Hizo una pausa antes de continuar. También quiero dejar claro que no me interesa el poder. La política y las intrigas me agotan. Prefiero resolver los problemas con un solo hechizo. Una vez que la escuela esté en marcha, Renly tomará el control. Planeo viajar a las ruinas valirias o incluso más lejos, para buscar conocimiento mágico ancestral. ¿No volverás? Preguntó Roberts. Hacía tiempo que sospechaba que las ambiciones de Urig eran otras, pero al enterarse de sus planes de viajar a tierras lejanas, parecía que jamás regresaría. Por supuesto que volveré. Solo estaré fuera unos años. La magia no se domina en aislamiento. Se necesitan horizontes más amplios. Gran parte del acero valirio y los artefactos mágicos provienen de esos. No estaré en paz hasta que lo explore. ¿Cuándo te irás? Preguntó Stannis. Urig pensó un momento. Solo tengo 12 años. Después de mi 16º cumpleaños. Entonces, ¿por qué lo mencionas ahora? Robert le dio un golpe a Urig en la nuca. Tras las batallas, los nobles necesitaban un respiro. Comerciantes y artistas de la mitad de las tierras del oeste habían acudido en masa a Lannisport, esperando la llegada de los señores de las tierras de los ríos, que viajaban por tierra para unirse a ellos. El gran torneo estaba previsto para comenzar en un mes. Como sede de la Casa Real, Lannisport tenía una importancia especial.
Robert Baratheon, preocupado por las apariencias, evitaba los lugares de entretenimiento de la ciudad y, en cambio, pasaba sus días cazando con un grupo de nobles. La ciudad bullía de actividad día y noche, albergando a señores y damas de las tierras de la corona, las tierras del oeste, el norte y el dominio. Esta animada reunión fue el resultado de un acuerdo mutuamente beneficioso entre Robert y Tywin Lannister. La lesión de espalda de Warwick se había curado, pero fingió necesitar más descanso para evitar unirse a las cacerías. Renly, desinteresado sin la participación de Warwick, decidió acompañarlo a Lannisport para supervisar los negocios de su familia. Tras haber adquirido una cantidad considerable de oro y plata en las tierras del oeste, necesitaban coordinar el transporte con Gansor y Tower para garantizar que las mercancías viajaran sin problemas hacia el sur junto con la flota desde el dominio. Mientras caminaban por las bulliciosas calles, Renly parecía visiblemente frustrado. Warwick sabía que a su hermano menor le gustaba ser el centro de atención, y este evento le ofrecía pocas oportunidades. Con la esperanza de animar a Renly, Warwick le entregó un pergamino doblado. Tras leerlo, Renly lo quemó con magia, un hábito que ambos hermanos habían desarrollado. Con su mente aguda y su excelente memoria, siempre destruían sus mensajes tras leerlos, asegurándose de que no quedara ninguna prueba. Renly se detuvo en seco y comenzó a canalizar su magia, mientras Warwick permanecía pacientemente a su lado. Poco después, una pequeña bola de fuego mágico, del tamaño de un puño, apareció y comenzó a orbitar a Renly. Un pequeño truco en el que he estado trabajando, explicó Renly. Mantener un orbe mágico girando a mi alrededor mejora mi control sobre mi poder. Según tus notas, he encontrado un equilibrio entre el consumo y la regeneración de mágica, pero solo puedo mantener un orbe, agregó Renly mientras la llama vacilaba levemente. En situaciones peligrosas, puedes intensificar rápidamente la magia para contraatacar, sugirió Warwick. Es más rápido que lanzar un hechizo completo. Además, tiene usos prácticos. Fuego para calentar, hielo para enfriar, rayo para iluminar. Pruébalo con magia de hielo. Renly cortó la conexión con su orbe de fuego, que se desvaneció con un suave chasquido. Un instante después, una esfera helada se formó en su mano y flotó hasta su hombro. Un aire frío irradiaba del orbe, creando una fina capa de niebla. Es genial. Ya se siente mucho más fresco, dijo Renly con entusiasmo. Manténgalo activo durante el día, aconsejó Warwick. ¿Cuántos puedes mantener?, preguntó Renly con entusiasmo, consciente del potencial para presumir. El truco era ideal para atraer la atención y la admiración. Mis reservas de mágica son mucho mayores que las tuyas, pero incluso yo solo puedo con 3, respondió Warwick. Extendió la mano y conjuró 3 orbes helados que flotaron en el aire. Con un movimiento rápido de sus dedos, los orbes se posicionaron detrás de él, girando en una órbita lenta y pausada. En las últimas semanas, las hazañas en el campo de batalla de Warwick y Renly, los dos magos, se habían vuelto legendarias entre los soldados que regresaban. Las historias de la mágica destrucción de castillos por parte de Warwick, y su hazaña de matar a docenas de personas sin ayuda de nadie en pique, llenaban ahora todas las tabernas de Lannisport. Cada relato era más exagerado que el anterior. En las calles, Warwick solía estar rodeado de multitudes embobadas e incluso se había ganado el apodo de destructor de castillos. Renly, siempre acompañado de su característico orbe mágico, disfrutaba de la atención. Disfrutaba del reconocimiento y se acostumbró a pasear por la ciudad con su aire acondicionado mágico, deleitándose con la admiración. Warwick, en cambio, mantenía un perfil bajo, pasando la mayor parte del tiempo en la biblioteca de Roca Casterly o entrenando en los campos de entrenamiento con Jaime y Jorah. De vez en cuando, buscaba a Tyrion Lannister para conversar. Aunque Tyrion era hijo de Lord Tywin, su condición de enano lo marginaba. A pesar de las comodidades de Roca Casterly, fue relegado a tareas menores, sin voz ni voto en asuntos importantes. Al principio, Tyrion asumió que Warwick sería otro noble distante. Para su sorpresa, Warwick le habló como a un igual, charlando de todo. Con el tiempo, ambos forjaron una improbable amistad. Warwick encontraba fascinante a Tyrion. Aún no era el hombre perspicaz y experimentado que algún día se convertiría en la mano del rey. Careciendo de experiencia vital, Tyrion aún era un poco tosco, y Warwick se proponía observar cómo podría desarrollar su potencial futuro. En el campo de entrenamiento de Roca Casterly, Robert entrenó con Eddard Stark. El rey blandía su enorme martillo de guerra, mientras que Eddard luchaba con su espadón de acero valirio, hielo. Ambos hombres llevaban armadura completa y chocaron repetidamente en un intercambio atronador.
Tras unos 30 golpes, Robert dejó caer el martillo, jadeando pesadamente. He engordado demasiado estos últimos años, se quejó Roberts. Eddard, respirando con dificultad pero con firmeza, ofreció una extraña sonrisa. La paz nos ha ablandado a todos. Ya casi no puedo levantar la espada. Esta vez no participaré en el torneo, anunció Roberts. No deberías, intervino Urig, acercándose con una jarra de agua. Eres el rey. ¿Quién se atrevería a vencerte? Les ofreció vasos de agua a ambos hombres. Ned guardó silencio. Aunque estuvo de acuerdo, jamás expresaría esos pensamientos en voz alta. Desde que Robert se convirtió en rey, su relación se había vuelto tensa, perdiendo la camaradería de su juventud. Ja, vale, no me uniré. Hay muchos caballeros hábiles este año. Verlo será suficiente entretenimiento, respondió Robert, aunque su tono tenía un dejo de resignación. Lord Stark, comenzó Urig, dirigiéndose a Ned con respeto, hace años que no ve a Robb. Aunque es solo un niño, apenas 5 años menor que yo, como su tío, quería hacerle un regalo de parte de Renly y mía. Urig le entregó un collar a Roberts. Curioso, Ned lo tomó y lo examinó con atención. La cadena era de acero simple, pero el colgante era un lobo huargo con la boca abierta, fundido en acero valirio gris negruzco, con patrones que se arremolinaban como humo. La parte posterior tenía una inscripción tenue y emitía una sutil vibración, produciendo un leve chasquido contra su guantelete. Esto es acero valirio. ¿Y la vibración? Preguntó Ned, reconociendo el material al instante gracias a su propia espada, hielo. El acero es una contribución de Renly, pero lo forjé yo mismo. Las vibraciones se producen siempre que hay magia cerca. Como estoy aquí, responde a mi presencia, explicó Warriors. Este colgante fue uno de los experimentos mágicos de Warriors. Dentro del accesorio con forma de lobo se encontraba un pequeño mecanismo encantado para detectar magia. Al detectar magia a varios cientos de metros, el mecanismo giraba, creando vibraciones debido a su forma irregular. El encantamiento se alimentaba del alma de un lobo abatido durante su creación, lo que inspiró a Urig a diseñar la carcasa con una cabeza de lobo como decoración. Este es un objeto mágico raro y valioso. ¿No te parece excesivo dárselo a Robb? Eddard, consciente de la extrema rareza de los objetos encantados, expresó su preocupación. Tómalo por tu hijo, intervino Robert con una sonrisa. Un buen regalo para el hijo de mi hermano jurado nunca es un desperdicio. Urig me dio uno con forma de ciervo, añadió Roberts. Pero esos dos siempre andan por la fortaleza roja, así que el collar vibraba sin parar. Lo metí en mi armario. Eddard le dio la vuelta al colgante de lobo y vio unas letras en forma de garra grabadas en la parte posterior. ¿Qué está escrito aquí? Alto Valirio. Se acerca el invierno, respondió Urig. Entonces te lo agradeceré en nombre de Robb. La mirada de Eddard se suavizó con aprecio al admirar el colgante. Era un regalo muy considerado, con el símbolo y las palabras de la casa Stark. Un tesoro para cualquier heredero Stark. Robert le dio una palmadita a Eddard en el hombro. Siempre tan serio. Riendo, se fue a lavarse. Urig detuvo a Eddard cuando estaba a punto de irse. Espera un momento. Tengo algo privado que discutir. Vayamos a un lugar más tranquilo. Eddard dudó, pero finalmente asintió y siguió a Urig al jardín de rocas. Una vez allí, Urig lanzó un hechizo silenciador para asegurar la confidencialidad de su conversación. Eddard, comenzó Urig en voz baja pero firme, ¿recuerdas a Azara Daine, la hermana de la espada del mañana? La expresión de Eddard se ensombreció de tristeza. Han pasado años. Oí que falleció hace mucho tiempo. Su voz estaba teñida de pesar. Desde la rebelión de Robert, aparte de la rebelión Greyjoy, rara vez había salido del norte. Urig sostuvo la mirada de Eddard con firmeza. Durante la guerra, estuve en Dorne. Durante los 6 meses previos a su muerte, estuve con ella. Dio a luz a una niña. La sorpresa se reflejó en el rostro de Eddard, mezclada con un destello de esperanza. ¿Una hija? ¿De verdad? Sí, confirmó Urig. ¿Tu hija? ¿Cómo se llama? La voz de Eddard tembló levemente. Ha sido aceptada en la familia Daine y lleva su nombre. Se llama Azara Daine, como su madre. Nació en el año 283 DC, apenas unos meses antes que Robb. La expresión de Eddard oscilaba entre la alegría y la preocupación. Su mente daba vueltas. Ya albergaba un secreto. El hijo de su hermana Lyanna, Jon Nieve, a quien proclamaba hijo ilegítimo para protegerlo. Ahora, la noticia de un segundo hijo, nacido de otra noble, le pesaba profundamente.
A diferencia de Robert, quien reconocía con descaro sus numerosos bastardos, el sentido del honor y la corrección de Eddard lo dejaba en un conflicto. Urig le permitió a Eddard un momento para procesar la revelación antes de romper el silencio. ¿Está bien?, preguntó Eddard con voz preocupada. Los Daines la han acogido como a una de los suyos, le aseguró Urig. Vive cómodamente en Starfall. Además, tiene potencial para la magia. Les informé a los Daines al nacer que la tomaría como mi aprendiz cuando llegara el momento. Dentro de unos años, la mandaré a buscar. Gracias, dijo Eddard con sinceridad, abrazando a Urig con un gesto inusual y dándole una palmada en el hombro. Era un hombre de pocas palabras, pero su gratitud era evidente. Al salir del jardín, Eddard ya estaba absorto en los desafíos que le aguardaban. Sopesando su honor, sus secretos y su deber, se alejó solo, absorto en sus pensamientos. Llegó el día del torneo. Tywin, quien había servido como mano del rey durante 20 años, había sido un firme defensor de la celebración de tales torneos. La arena de Lannisport no era una estructura temporal, era un recinto dedicado construido en piedra. La arena en sí tenía forma ovalada, con longitudes que alcanzaban varias decenas de metros, y las gradas a ambos lados alcanzaban unos 20 metros de altura, con capacidad para más de 1000 espectadores. Podía utilizarse tanto para torneos como para otros espectáculos. Varios lores se sentaron en el palco real. El asiento de Urig estaba ubicado detrás del palco. A falta de algo de tiempo para que comenzara la competición, la gente conversaba con sus conocidos. Eddard miró a Urig e intercambiaron asentimientos, un entendimiento tácito entre ellos. Antes, Eddard le había entregado a Urig una pequeña caja, pidiéndole que se la entregara a su hija ilegítima, a Sara. El torneo fue un gran evento, repleto de actividad. Jorah Mormont rebosaba energía, derrocando a poderosos oponentes uno tras otro. Unos días después, en la final, se enfrentó a Jaime Lannister. Tras 9 rondas, ninguno de los dos logró alzarse con la victoria, y al final, Robert declaró a Jorah vencedor. Aunque Jaime Lannister perdió frente a su público local y no pudo reclamar el campeonato, Tywin no estaba disgustado, ya que la red de apuestas controlada por Stannis había generado una ganancia sustancial tanto para Tywin como para Robert. En este punto, Stannis ya era plenamente capaz de gestionar la red de apuestas por su cuenta, sin la guía de Urig. Urig encontró a Jorah Mormont al borde de la grada. Estaba enfrascado en una conversación con su reina del amor y la belleza, Lynese Hightower. Señor Urig. Señor Jorah. Jorah y Urig habían luchado codo con codo en batalla, y durante el último mes, su relación había mejorado. Sin embargo, en situaciones formales, aún se apegaban a la etiqueta al dirigirse el uno al otro. Ha pasado un tiempo, pequeño Urig. Has crecido, dijo Lynese con indiferencia, riendo mientras extendía la mano para acariciar a Urig en la cabeza. Lynese era hermana de Gunthor, y cuando Urig estaba en la ciudadela, solía visitar su casa contándole chistes para hacerla reír. Compartían una estrecha relación. Lynese, con su cabello rubio, piel clara y belleza, era una de las pocas que se atrevía a acariciar la cabeza de un joven apuesto. Lynese, realmente ha pasado un tiempo. Jorah pareció sorprendido. ¿Ustedes dos se conocen? Estudié en la ciudadela durante 4 años y conocí a Gunthor Hightower. Visitaba su casa con frecuencia, así que, por supuesto, también conocí a Lynese, explicó Urig a Jorah. Sabes, antes, tu isla del oso apenas podía hacer negocios con la amenaza de los piratas hijos del hierro, pero ahora, al desaparecer esa amenaza, los hijos del hierro serán reclutados en la flota real. La isla del oso será la única con flota en la costa noroeste. Recientemente, he estado involucrado en un asunto de transporte y me gustaría hablarlo contigo. Los guerreros de la isla del oso protegerán la seguridad de las mercancías con sus vidas. Jorah, como señor de la isla del oso, creía que era su deber buscar la prosperidad para su casa y su pueblo. Sin embargo, no era especialmente hábil para los negocios, así que cuando se le presentó una oportunidad, la aprovechó sin dudarlo, ignorando los riesgos. El envío de alimentos, verduras y otros productos al norte, así como la exportación de minerales y cuero desde allí, puede que no sean productos muy caros, pero el volumen es considerable, comenzó Urig, comentando los detalles con Jorah. Urig contactó a Jorah por 3 razones. Primero, quería evitar que los Lannister monopolizaran todos los negocios en la zona norte de la costa oeste. Aunque la flota de la isla del oso era pequeña, crecería a medida que se enriqueciera. Segundo, quería ayudar a Lynese, asegurándose de que Jorah no se viera incapaz de mantenerla y recurriera al contrabando de esclavos, convirtiéndose en un criminal buscado.
Por último, pretendía debilitar la futura influencia de Daenerys eliminando a uno de sus aliados potenciales. 3 pájaros de un tiro. Lynese observaba a Wright y Jorah con orgullo, pensando que Wright se acercaba a Jorah por su casa. Se sintió honrada y complacida, observando en silencio su conversación desde un costado. Jorah, creyendo que fue debido a la influencia de Lynese que Wright se acercó a él con esta propuesta comercial, se sintió afortunado de haberla elegido como su reina del amor y la belleza. Lord Jorah Mormont de la isla del Oso, aunque mayor y menos apuesto, no tenía herederos. Su esposa había muerto al dar a luz, dejándolo como un soltero solitario y adinerado. En el campo de batalla, había obtenido grandes logros y fue nombrado caballero. Hoy, además, había ganado el torneo, junto con un premio sustancial, lo que lo dejaba de muy buen humor. Esa noche, fue a proponerle matrimonio al padre de Lynese, Lord Leyton Hightower. Tras una breve conversación, Lord Leyton accedió y decidió celebrar la boda delante de los Lannister antes de que se marcharan la mayoría de los nobles. En la boda, Wright se acercó a Lynese. En Bear Island hace frío y las condiciones allí son mucho peores que en Old Town. Asegúrate de traer ropa de abrigo extra. Si necesitas algo, puedes escribirle a tu hermano o a mí, dijo Wright, dándole un pequeño consejo por adelantado, asegurándose de que no le diera vergüenza pedir ayuda a su familia. Siempre podía contactar a su hermano o a Wright. Lo haré, respondió Lynese con un dejo de tristeza en la voz. Estaba a punto de dejar atrás a su familia y empezar una nueva. Wright y Renly le habían dado muchos regalos de boda, y después de la ceremonia, Wright planeó llevar a su hermana, Malora Hightower, a Desembarco del Rey para estudiar magia. Aunque Moro ya tenía casi 50 años, poseía cierto potencial mágico. Wright no esperaba que dominara hechizos avanzados, pero al menos podría servir como bibliotecaria. Por no hablar de la influencia de la casa Lynese en Antigua y la Ciudadela. Su hermana, Alerrie, era la esposa de Lord Mace Tyrell, y su hija, Willas, era la futura heredera de Alto Jardín, junto con sus hermanos Garland, Loras y la pequeña Margaery. Incluso sin esta poderosa conexión familiar, Wright y Renly tenían muchos negocios con materiales procedentes del dominio. Era crucial cultivar buenas relaciones con los Tyrell y los Hightowers. Entre las 3 grandes familias nobles del dominio, los Tyrell y los Hightower ya habían establecido fuertes lazos comerciales. La única casa que quedaba por conquistar era la casa Redwine, y Renly fue el encargado de gestionarla. Al regresar a Desembarco del Rey, Robert convocó rápidamente una reunión del Consejo Privado, donde propuso la idea de crear un nuevo puesto para el archimago. Esta no era una decisión que se pudiera tomar de la noche a la mañana. Añadir un nuevo miembro al Consejo Privado provocaría cambios significativos, y se requería una cuidadosa deliberación. Wright contactó con el maestre Piselle y, a través de él, restableció los lazos con la Ciudadela. Años atrás, los logros académicos de Wright impresionaron a la Ciudadela, que planeó otorgarle el título de maestre en cuanto prestara juramento. Sin embargo, tras el reclutamiento del rey, Wright desapareció. Aún así, su vínculo nunca se rompió, y aún se mantenían relaciones comerciales con la Torre del Reloj y el gremio de artesanos. Años después, Wright se había convertido en un verdadero mago, y aunque la Ciudadela históricamente se había resistido a la magia, Wright comprendía su postura como forastero. Sin magia, el mundo habría buscado avances científicos, que incluso podrían superar el potencial de la magia. Pero ahora que la magia había regresado, ¿quién no querría aprenderla? Como experto tanto en el mundo académico como en la magia, la relación de Wright con la Ciudadela era sólida. Intentaron reclutarlo, ofreciéndole el título honorario de archimaestre a cambio de que impartiera un programa completo de magia. Este programa se centraría en la teoría básica y los hechizos de nivel principiante, y al finalizarlo, los estudiantes serían considerados graduados. La magia más avanzada se enseñaría en la Escuela Real de Magia de Desembarco del Rey, fundada por la Casa Baratheon. El consejo privado estaba compuesto por 7 miembros. Entre ellos, Jon Arryn, mano del rey. Stannis Baratheon, maestro de naves. Y Barristan Selmy, comandante de la Guardia Real, quienes probablemente apoyarían la propuesta de Roberts. Con Wright con el respaldo de Piselle, 4 votos ya eran a favor, dejando las demás opiniones irrelevantes. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En la segunda reunión del pequeño consejo, Wright y Renly también estuvieron presentes, ya que esta decisión requeriría la adición de un asiento oficial en la mesa del consejo.
La reunión se celebró en la fortaleza del Maegor, una pequeña sala cerca de los aposentos del rey en la fortaleza roja. La sala contaba con una larga mesa de conferencias, con la silla del rey situada justo enfrente. A ambos lados de la mesa había 7 sillas de lujo, con sillas adicionales disponibles cerca para los asistentes temporales. Wright y Renly solo podían sentarse en estas sillas adicionales por el momento. Una vez que todos tomaron sus asientos, Robert planteó el tema de agregar un nuevo asiento al consejo para su discusión. Jon Arryn, la mano del rey, fue el primero en hablar. El consejo privado tiene 7 escaños porque la fe de los 7 venera el número 7. Añadir otro escaño sería una falta de respeto a los 7. ¿Podría enfurecer a los fieles? ¿Enviaremos solo 7 hombres a la guerra de ahora en adelante?, replicó Robert de inmediato, silenciando a la mano. Era una respuesta ya acordada entre ellos. Estoy de acuerdo con añadir un puesto, continuó Varys, el maestro de los susurradores, pero el papel de archimago es principalmente administrativo. ¿No debería estar ocupado por un noble respetado? Este era un punto que Varys, junto con el maestro de leyes y el maestro de monedas, había discutido de antemano. Si bien la adición de un asiento era aceptable, debía representar los intereses de la nobleza, no los de los hechiceros. Aunque Wright tenía una doble función, representando tanto a la magia como a la nobleza, su posición como archimago debía representar claramente a la pequeña y aún débil facción mágica, no otorgarle poder sobre los nobles. Varys personalmente detestaba tanto a la nobleza como a la magia, pero lo impulsaba el intercambio de intereses. No había tenido ningún conflicto previo con Wright, pero ahora se alineaba con los nobles. Los ojos de Wright brillaron con humo mágico púrpura mientras fijaba su mirada en Varys. Los miembros del consejo se quedaron paralizados. Incluso el rey permaneció inmóvil en su silla, reacio a moverse. Varys, sin embargo, apenas podía contenerse. Tenía los ojos muy abiertos, el cuerpo rígido, tembloroso y sudoroso. Cuando los ojos de Wright dejaron de emitir el humo púrpura, Varys volvió a la normalidad. Este es un hechizo de miedo basado en la ilusión, explicó Varys. Atrae los miedos más profundos de la psique de una persona. He reducido la magia a su mínima intensidad, pero si aumentara la potencia, Lord Varys podría saltar por la ventana aterrorizado. El hechizo de Wright había sido modificado para que ahora pudiera lanzarse directamente a través de sus ojos, sin necesidad de usar las manos. Quienes tuvieran una voluntad fuerte quedarían con las rodillas debilitadas y sudando profusamente. Quienes tuvieran una voluntad más débil podrían incluso huir presas del pánico. Varys se secó el sudor de la frente, intentando recobrar la compostura mientras observaba a los demás. Momentos antes, su mente se había llenado de aterradoras visiones de abuso infantil, castración y la vez que ayudó en secreto a escapar a 3 niños Targaryen, un acto que fue descubierto y que condujo a su inminente ejecución a manos de una turba. Ante el poder absoluto de Wright, Varys comprendió que no existía la victoria garantizada en el mundo de la intriga. Cualquier desliz, cualquier revelación de sus planes, podría llevar a su muerte. De ahora en adelante, Varys operaría con aún más secretismo. Esto es un mago. La voz de Wright resonó en la cámara. Todos los nobles no son más que meros recipientes físicos ante la magia. Solo los hechiceros más poderosos pueden liderar a los de su especie. Los hermanos Baratheon permanecieron imperturbables, sentados tranquilamente mientras Wright observaba las expresiones atónitas de los demás alrededor de la mesa. No me miren así, continuó Wright, dirigiéndose al consejo. Sé lo que están pensando. Controlar la mente de algún noble, ¿verdad? El tiempo de un mago es oro. Estoy seguro de que ninguno de nosotros perdería el tiempo en eso. Preferimos convertir a nuestros enemigos en cenizas directamente. El hechizo que había lanzado sobre Varys solo le permitía experimentar un atisbo de lo que la magia podía hacer. Wright no buscaba antagonizarlo por completo en ese momento. Quería conservarlo, ya que Varys aún le era útil a Roberts. Jon Arryn, la mano del rey, chocó una cuchara contra su copa de vino para que la sala volviera a concentrarse. Desde que Robert había ascendido al trono, todos tenían copas de vino delante durante las reuniones, ya que a Robert le gustaba beber y debatir asuntos al mismo tiempo. Finalmente, Jon tuvo que aconsejar que solo se sirviera vino de baja graduación alcohólica durante las reuniones. De lo contrario, Robert los habría emborrachado a todos al final de cada sesión del consejo. Hay otro problema, dijo Jon con voz firme. Si aumentamos los escaños de 7 a 8, podría haber un empate en los votos, 4 a favor y 4 en contra, lo que imposibilitaría tomar decisiones. ¿Acaso el rey no cuenta? Interrumpió Robert con una sonrisa.
Mi voto suma 9, y cuando estoy ausente, la mano puede ocupar mi lugar con 2 votos. Esto efectivamente le dio a Robert aún más poder, y golpeó su mano sobre la mesa mientras hablaba. Bien, votemos. ¿Deberíamos añadir un puesto de archimago al consejo privado? ¿Debería Urik Baratheon ser el primero en ocuparlo? Todos a favor, levanten la mano. ¿Todos en contra? El resultado fue unánime. 9 votos a favor. Unos días después, en el gran salón de la Fortaleza Roja, Robert se sentó en el trono de hierro. Los 7 miembros de la Guardia Real, vestidos de blanco, formaban fila, mientras que la reina Cersei y el joven príncipe Joffrey se sentaban a los pies del trono. El resto de los miembros del consejo, junto con otros funcionarios del reino y nobles invitados, llenaban el salón, que estaba abarrotado con cientos de personas. Esta era una de las pocas reuniones importantes que Robert había convocado personalmente desde que se convirtió en rey. Una vez que todos se reunieron, Jon Arryn se puso de pie y comenzó a leer un pergamino. A partir de hoy, por decisión de su gracia el rey y del consejo privado, el consejo se ampliará de 7 a 8 miembros, con la incorporación del puesto del archimago del reino. El anuncio provocó una exclamación colectiva entre la multitud. La relación de Urik y Renly con la magia era conocida desde hacía tiempo en Desembarco del Rey, pero saber que Urik ahora ocuparía un puesto oficial en el consejo privado dejó a todos atónitos. Los rumores se extendieron por la sala mientras nobles y cortesanos discutían con entusiasmo las implicaciones. Silencio. El Lord Comandante de la Guardia Real, Barristan Selmy, dio un paso al frente para mantener el orden. Jon Arryn, la mano del rey, continuó su anuncio. Además, se ha decidido que el primer archimago del reino será Urik Baratheon. Los documentos pertinentes han sido firmados por el rey y los miembros del consejo privado, y se enviarán copias al reino de inmediato. Desplegó el pergamino para que todos lo vieran. En verdad, la multitud estaba demasiado lejos para poder entender el texto. Todo era parte del proceso formal para demostrar imparcialidad y legitimidad. Urik Baratheon. Gritó Jon. Urik, vestido con la túnica carmesí de un noble y con el cabello negro recogido, avanzaba con seguridad. Tras él, 5 orbes mágicos, llamas, blanco puro, amarillo, azul y morado, giraban a su alrededor, cada uno representando una escuela de magia diferente. Destrucción, alteración, curación, invocación e ilusión. Los 5 colores de luz se mezclaban y brillaban con un brillo deslumbrante. Caminó hacia el centro del salón, arrodillándose sobre una rodilla ante Robert, con su mano derecha colocada sobre su pecho en señal de respeto. Robert se levantó y descendió del trono de hierro. Se acercó a Urik, tomó el documento oficial de Jon Arryn y se lo entregó. Urik lo recibió con ambas manos, y entonces Robert desenvainó su espada de la cintura y la colocó suavemente sobre el hombro izquierdo de Urik. Yo, Robert Baratheon, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, gobernante de los 7 reinos, protector del reino, por la presente nombro a Urik Baratheon archimago del reino. Urik Baratheon, de la casa Baratheon, con conocimiento y poder infinitos, juro que servirás al reino con tu magia, destruirás a sus enemigos y cumplirás tu juramento. De no hacerlo, te sobrevendrá la maldición del conocimiento y el poder. Robert le dio una palmadita a Urik en los hombros con la espada antes de ayudarlo a levantarse. Al levantarse, Robert le dio un fuerte abrazo. La corte, los nobles y los funcionarios presentes estallaron en aplausos. Urik, aunque aún no podía moverse, apartó sus 5 orbes mágicos para evitar herir a Robert. El puesto de archimago no tenía un uniforme o ficha específica, pero Urik ya le había informado a Robert que si alguien más que él o Renly lograba activar los 5 orbes mágicos, serían demasiado valiosos como para dejarlos ir, incluso si eso significaba vender Desembarco del Rey para conservarlos. Urik, sin embargo, estaba ansioso porque la ceremonia terminara, pues mantener el equilibrio entre su consumo y la restauración de magia le dejaba solo 3 orbes. Los 5 requerían más energía para mantenerse. El consejo continuó discutiendo asuntos menores antes de pasar a la parte favorita del día de Robert, la fiesta. En Poniente, no existían tales restricciones para que los niños bebieran vino. Las familias nobles introdujeron a sus hijos en el mundo de los vinos dulces desde pequeños, y Robert, al ser el primero en servirles las bebidas a Urik y Renly, se unió a los demás nobles deseosos de forjar vínculos. También era la primera vez que Urik se emborrachaba desde su llegada a este mundo. En los últimos años, la industria manufacturera en las tierras de la tormenta se ha desarrollado rápidamente, estableciendo gradualmente 3 rutas comerciales fijas.
La primera ruta va desde Ciudad Antigua hasta Alto Jardín, siguiendo el río Mander hasta Sidra, Longtable y Valle Herbáceo, conectando con las 3 ciudades de Castillo de Feluor, Bronsegate y Harvest Hall, y finalmente llega a Bastión de Tormentas. La segunda ruta es el comercio marítimo de Dorne, que une Ironwood, Thor, Colina Fantasma y Lanza del Sol con el Castillo de Piedra Verde, la Casa de la Lluvia y, finalmente, Bastión de Tormentas. La tercera ruta es el antiguo Camino de las Rosas, aunque su transporte terrestre no se compara con el marítimo, por lo que se utiliza principalmente para transportar personas, metales preciosos u objetos pesados. Con caballeros armados, se considera más seguro que el transporte marítimo. Gracias al transporte masivo de productos agrícolas, minerales y manufacturas por estas rutas, las ciudades circundantes se han vuelto relativamente ricas. Incluso las tierras nobles a lo largo del camino, a pesar de no tener especialidades propias, han obtenido ingresos considerables gracias a las caravanas mercantes que pasan por ellas. A medida que la industria y la agricultura crecieron en el sur del continente, las regiones central y septentrional también se vieron afectadas. El reino ha avanzado significativamente, con un aumento en la producción anual de cultivos, y la gente común ahora puede comer hasta saciarse y aún así tener excedentes. Sin embargo, esta nueva clase rica carece de las bases y la educación de la antigua nobleza, lo que genera algunos problemas. Cerca de Ciudad Nuevo Barril, junto al río Mander, un grupo de caballeros con armadura completa, cada uno con su respectivo estandarte, había formado un círculo. Cerca de allí, los soldados limpiaban los cadáveres de los enemigos. Entre las banderas estaban el estandarte de rosa verde y dorado de la Casa Tyrell de Alto Jardín, el estandarte de manzana dorada y roja de la Casa Fossoway de Cedar Hall, y el estandarte de manzana dorada y verde de la Casa Fossoway de New Parrell. En la orilla del río, un hombre corpulento llamado Toros y una niña de unos 10 años estaban de pie a ambos lados de un hombre ricamente vestido, sujetándolo contra la piedra. La niña, de ojos grises y cabello negro, llevaba 2 espadas largas atadas a la espalda. En nombre de Robert Baratheon, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, protector de los 7 reinos, yo, Urik Baratheon, archimago del reino, ser de Ornwör, por la presente lo condeno a muerte por el delito de fraude, declaró Urik. Luego levantó su espada de cristal helado y cortó la cabeza del hombre de un golpe limpio. ¿Cuántos son, su gracia? Se acercó una mujer de mediana edad, probablemente miembro del grupo. Malora, este es el tercero que ejecuta este año. También ayudé a despachar a algunos de sus asistentes, respondió la niña detrás de Urik. Urik quiso girar su espada de cristal en el aire antes de hundirla en el lodo de la orilla. La tierra circundante comenzó rápidamente a cristalizarse en hielo blanco. En ese momento, Garland Tyrell y los guardias de Alto Jardín trajeron a otro hombre. Los guardias apartaron el cuerpo decapitado de una patada y presionaron al nuevo prisionero contra la piedra. El hombre gritó: «Señor Garland, archimago, soy inocente. Este sinvergüenza me ha estafado todo el dinero, e incluso se acostó con mi esposa. Soy inocente, señor. Por favor, tiene que creerme. Pero luego lo ayudaste a estafar a otros y a escapar», dijo Garland Tyrell, sin añadir nada más. En nombre de su padre, Lord Mace Tyrell de Alto Jardín, condenó al caballero a muerte y, de un solo golpe, le cortó la cabeza. «Malditos, estos estafadores son cada vez más comunes», murmuró Urik. Desde las hazañas mágicas de Urik en las Islas del Hierro hacía 3 años, y tras ser nombrado archimago del reino, había dedicado su primer año a escribir libros de texto de magia y a construir la escuela. También contaba con Malora y Toros, guiándolos en magia. Aunque su talento era mediocre y su edad demasiado avanzada para lograr grandes hazañas mágicas, no tenían ningún problema en enseñar en la escuela en funciones comunes. Malora era ahora la bibliotecaria. Para el segundo año, tras la construcción de la escuela, Urik escribió a la casa Daine en Dorne y convocó a Sara Daine a desembarco del rey, tomándola oficialmente como su aprendiz mágica. Ella se convirtió en la primera aprendiz auténtica de Urik, aparte de Renly, y siempre estuvo a su lado para aprender. El archimaestre Marwyn de la Ciudadela, quien había estado investigando magia, mantenía una buena relación con Urik. Le presentó a Qyburn, un hombre exiliado de la Ciudadela que había vagado por los alrededores. Urik sabía que Qyburn había convertido la montaña en un no muerto, y le había costado encontrarlo. Al conocerlo, Urik se dio cuenta de que Qyburn tenía talento para la magia de invocación. Urik comenzó a enseñarle hechizos de invocación adecuados, y Qyburn trabajó en la logística de la escuela. En los últimos años, Urik no había estado muy activo en el continente.
Renly prefería mantener una imagen de riqueza en lugar de exhibir su magia. Como resultado, algunos comenzaron a hacerse pasar por magos, vagando por ahí estafando a otros, exorcizando demonios, curando enfermedades e incluso ayudando con problemas matrimoniales. El hombre al que Wright acababa de sentenciar a muerte era uno de esos estafadores. Había estado operando cerca de Alto Jardín, estafando a varios nobles, 5 caballeros terratenientes y más de 20 artesanos de alto rango. Incluso se había acostado con las esposas de 9 de ellos. Wright había venido específicamente para desenmascarar su estafa y, con la ayuda de los señores engañados, lo habían localizado y capturado allí. Wright tenía ya 15 años y era tan alto como un adulto. Gracias a sus vínculos comerciales, había estrechado lazos con la casa Tyrell. Garland, que ya no era un hombre gordo, había adelgazado. Mientras caminaban y discutían el incidente, Wright estaba claramente enojado, mientras Garland bromeaba. No se han encontrado muchos aprendices prometedores, pero estos estafadores siguen apareciendo. Maldita sea. Un guardia corrió hacia él, hizo una reverencia y preguntó: Gran mago, ¿podemos probar la espada de hielo? Miró la espada de hielo clavada en la orilla del río, y el grupo de guardias se reunió con entusiasmo a su alrededor. Ponte los guantes y no lo manipules directamente. Se derretirá en 1 hora aproximadamente, respondió Wright. Gracias, maestro. Con el permiso de Wright, los guardias comenzaron a sacar la espada de hielo del suelo, jugando con ella, pero en cuestión de segundos, se les formó hielo en los guanteletes, obligándolos a cambiarse. No pudieron evitar maravillarse ante la magia. Garland Tyrell recordó algo. He oído que un mago de Dorne llegó hace unos días. Debería estar en Alto Jardín, pero no ha habido ningún movimiento. ¿Quieres investigar? Yo también recibí la noticia. Terminen de contar las pertenencias del estafador y dárselas a las víctimas. Todo lo que podamos recuperar, lo haremos. Estos estafadores serán asesinados uno por uno, y me iré de inmediato, dijo Wright, visiblemente enojado. La razón de su enojo no fueron los estafadores en sí, sino alguien que movía los hilos entre bastidores. Alto Jardín estaba dividido por murallas en varias capas. La capa más exterior era amplia, con numerosas casas y tiendas. Wright no se alojó en el centro de la ciudad de la familia Tyrell, sino que optó por alojarse en una taberna para facilitar su investigación. Había muchos comerciantes dornienses en la ciudad, y el mago era misterioso y no mostraba señales de contacto externo, lo que dejaba a Wright sin pistas. Esa noche, Wright yacía en la cama de la taberna, medio dormido, pensando en cosas. De repente, se sintió débil y sus fuerzas se agotaban rápidamente. Se despertó de inmediato. Envenenado. ¿Es por dinero o para matarme? Rápidamente se lanzó un hechizo de curación. La magia amarilla se esparció por su cuerpo, pero no surtió efecto. Se concentró y se dio cuenta de que su fuerza vital no se había agotado. De hecho, estaba aumentando lentamente por encima de su límite normal. Sin embargo, su resistencia seguía disminuyendo. Ahora, acostado en la cama, Wright no podía moverse. Su visión se nublaba y su magia interna no podía activarse. Estaba a punto de pedir ayuda cuando la puerta de la taberna se abrió y entraron 2 personas. ¿Ha surtido efecto el veneno? Así debería ser. Es un mago, así que dupliqué la dosis del veneno del elefante. Las voces eran de 2 mujeres. Las mujeres no serían tan despiadadas como los hombres, así que podría haber algo de qué hablar. Pero antes de que pudiera hacer o decir algo, todo se volvió negro. Tras despertar, su reloj biológico le indicó que no había pasado mucho tiempo, solo unos minutos, pero no importó, pues frente a él había 2 mujeres desnudas. 2 mujeres que conocía. La apariencia de las 2 mujeres no fue el único cambio. Ahora se encontraba desnudo y atado a la cama. Nymeria, tiene. A la mañana siguiente, Wright se despertó de forma natural. En cuanto intentó moverse, le dolía todo el cuerpo. Al levantar la vista, vio unas naranjas en la mesita de noche. Después de luchar para levantarse de la cama, Wright notó 2 manchas de sangre en las sábanas. Aún aturdido, se dirigió al comedor de la posada con la intención de almorzar. Allí, 5 personas ya estaban sentadas y comiendo. Su joven aprendiz Azara Daine, el corpulento Toros, Malora y Tomori, sobre todo, su prometida, a la que hacía tiempo que no veía y con la que solo se comunicaba por cartas, Nymeria Martell, y su hermana menor, Tiene Sand. El inesperado encuentro con Nymeria y Tiene dejó a Wright incómodo. Evitando sus miradas, se sentó y dirigió su atención a Toros. Ayer casi me envenenan hasta la muerte. Imposible. Mi habitación estaba justo al lado de la tuya, y te oí disfrutar toda la noche, respondió Toros entre bocados.
Malora, la mayor, rió quedamente. Los cuatro eran magos. Durante sus lecciones, Urikt había enfatizado las vulnerabilidades de un mago: el combate cuerpo a cuerpo y el veneno. Por lo tanto, aparte de Malora, los demás habían seguido entrenamiento marcial y mágico mientras investigaban contramedidas contra diversas toxinas. Hoy en día, los venenos comunes se neutralizaban fácilmente con hechizos de curación, y rara vez se preocupaban por tales amenazas. ¿Y tú, mi joven aprendiz? ¿Por qué no me dijiste que estaban aquí? Conozco a Nymeria y tiene desde mi época en Dorne, respondió Azara con sinceridad. Todos en el continente saben que Nymeria es tu prometida. Me dijo que era una sorpresa, así que me callé. Urikt miró a Nymeria y tiene, sin saber qué decir. ¿Qué tal si los tres damos un paseo por la ciudad después del almuerzo? Entonces date prisa y come. Llevamos mucho tiempo esperándote, bromeó Nymeria con una sonrisa. Los tres paseaban por las calles de Alto Jardín, rumbo al castillo de Tyrell. Renly ya estaba allí, esperando. Urikt caminaba entre las dos mujeres, lanzando miradas furtivas de vez en cuando a sus compañeras. A su derecha estaba Nymeria Martell, 3 años mayor que él. Era casi de su misma estatura, con una figura esbelta pero curvilínea. Tenía ojos oscuros y cabello negro. Sus labios carnosos y rasgos llamativos se complementaban con las cintas rojas y doradas que adornaban su larga trenza, dándole un aire exótico, al estilo de Angelina Jolie. A su izquierda estaba su hermana menor, Tiene Sand. Con apenas la altura de su hombro, era una belleza de cabello dorado y ojos azules. A diferencia de la presencia salvaje e indómita de su hermana, Tiene irradiaba un encanto tranquilo y dulce. Urikt, recordando la intimidad compartida con Nymeria y Tiene la noche anterior, se atrevió aún más. Sin dudarlo, les rodeó la cintura con un brazo. Oye, ¿son estos los venenos que usaste para envenenarme? La mano de Urikt rozó la cintura de Tiene, descubriendo pequeños frascos escondidos bajo su ropa. Claro. Mencionaste la alquimia en tus cartas, y a menudo hemos intercambiado ideas sobre la elaboración de venenos, ¿verdad? Respondió Tiene con una sonrisa juguetona, tirando suavemente de la manga de Urikt como lo hacía desde que eran niñas. Urikt se dio cuenta, para su consternación, de que había sido envenenado con sus propios brebajes. Le había enseñado alquimia a Tiene, inspirado por los venenos que ella había dominado en su vida anterior. Ahora, ella había perfeccionado su arte, usando métodos alquímicos para crear venenos que ni siquiera él podía detectar fácilmente. ¿Y tú, Nymeria? ¿No te pesa llevar todos esos cuchillos arrojadizos en la cintura? La mano de Urikt rozó el costado de Nymeria, palpando las armas que ocultaba. Con la ayuda de Tiene, cada cuchillo está cubierto con un veneno diferente. Ahora son mucho más pequeños, lo que facilita su transporte, dijo Nymeria con naturalidad, entrelazando sus dedos con los de Urikt. ¿Cómo acabaron juntos? ¿Y qué hay de tus otras hermanas? Desde que anunciaron nuestro compromiso, mis otras hermanas se han distanciado de mí. Solo Tiene permaneció a mi lado. Oficialmente, es mi doncella, explicó Nymeria. Luego, con una sonrisa pícara, añadió. Y, por cierto, Tiene es mucho mejor que tú. Tu repertorio es demasiado limitado. Acarició juguetonamente la mejilla de Tiene, lo que provocó que la joven le guiñara un ojo a Urikt. Urikt quedó atónito por su franqueza, pero no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y emoción. Entonces, ¿cómo conociste a Azara? Mencionaste en tus cartas que tenías una posible aprendiz. Durante nuestros viajes por Dorne, visitamos Starfall para encontrarla. Es inteligente y talentosa, así que nos quedamos allí unos meses y le enseñamos algunas técnicas de lanza, además de lanzamiento de cuchillos y combate con dagas. Qué extraño, nunca la he visto usarlos. Ya lleva la carga de la esgrima de la casa Daine. Llevar 2 espadas deja poco espacio para nada más, dijo Nymeria. La esgrima de Daine es extraordinaria. De joven, aprendí algunos movimientos del mismísimo Arthur Daine. Es una pena que no hayan sacado una nueva espada del amanecer desde entonces. Mientras los tres paseaban por las calles de Alto Jardín, la incomodidad inicial, tras años de comunicación solo por cartas, se disipó rápidamente. Pronto, reían y charlaban como en su juventud, aunque ahora su vínculo era innegablemente más profundo. Los transeúntes los miraban, pero no les daban importancia. Las mujeres dornienses eran famosas por su audacia, y esas escenas eran comunes en la ciudad. Dentro del castillo de Alto Jardín, los guardias, ya informados de la visita de Urikt, condujeron al trío directamente a la sala de recepción. Willas Tyrell, sentado en su silla de ruedas, sacó del bolsillo de su camisa un reloj de bolsillo dorado con el emblema de una rosa grabado.
Al abrir la tapa, observó los marcadores de las horas engastados con gemas. ¿Dónde está Urig? Llega tarde, dijo frunciendo el ceño. Renly, sentado cerca, sacó su propio reloj de bolsillo gris negruzco, grabado con el ciervo coronado de la casa Baratheon. Urig siempre era puntual cuando viajaba solo. Pero ahora va acompañado de 3 aprendices de mago, y he oído que ya han atrapado a un estafador en la ciudad hoy. Que se tome su tiempo. No hace falta. Ya estoy aquí. La voz de Urig resonó desde el pasillo. Ambos hombres giraron la cabeza y vieron a Urig entrar en la habitación, flanqueado por 2 mujeres con atuendos dormienses. Willas lo miró con expresión interrogativa, mientras que Renly parecía absorto en sus pensamientos, intentando identificar sus rostros. Permítanme presentarles, comenzó Urig. Este es Willas Tyrell, el hijo mayor de Lord Mace Tyrell de Alto Jardín. Willas, sentado en su silla de ruedas, asintió cortésmente. Y este, probablemente lo sepa solo por su aspecto, es Lord Renly Baratheon de Bastión de Tormentas. Renly también asintió a modo de saludo. Y aquí, continuó Urig, señalando a las 2 mujeres que estaban a su lado, está mi prometida, Nymeria Martell, y su hermana, Tienesand. Los ojos de Renly se abrieron de par en par, sorprendido. Así que son ustedes 2. Creí reconocerlos en algún lugar. Es la prometida de mi hermano menor. Los 4 individuos representaban a las principales potencias de los reinos del sur de Poniente. Si bien se conocían bien por correspondencia e intercambios comerciales, era la primera vez que algunos de ellos se veían en persona. Eran desconocidos que resultaban extrañamente familiares. Urig está aquí. Una voz melódica interrumpió las presentaciones cuando Margaery Tyrell entró en la sala. La pequeña rosa de Alto Jardín. Cada día está más hermosa, aunque todavía no es mucho más alta. Ja. Bromeó Urig con una sonrisa juguetona. Margaery respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oí que el archimago había llegado, así que vine a presentarle mis respetos. ¿Pero por qué no entraste volando por la ventana como un auténtico archimago? Bueno, aquí hay un secreto, respondió Urig con una sonrisa. No soy solo un mago, soy un guerrero. Mis pies prefieren el suelo, me mantienen firme. Renly, percibiendo la creciente conversación entre los 2, cambió rápidamente de tema. Willas, ¿nunca te cansas de estar sentado en esa silla todo el día? ¿No te preocupa la incomodidad? Willas rió entre dientes. Estar de pie no es ni de lejos tan cómodo como estar sentado. Las manos de Renly brillaron brevemente con magia, y de repente, la silla de ruedas de Willas empezó a girar. Sobresaltado, Willas saltó de la silla. Otra vez no. Bien, arreglemos esto a puñetazos. La generación más joven de los Tyrell, junto con Renly y Urig, eran de edad similar y habían desarrollado una rivalidad amistosa y lúdica con el paso de los años. Su frecuente correspondencia había sentado las bases de la camaradería, y su energía juvenil a menudo propiciaba peleas amistosas. Willas, tras haber sido herido por el caballo de Oberyn durante un torneo el año anterior, había pasado un tiempo confinado en una silla de ruedas. Aunque Renly lo había curado con magia, Willas insistió en usar la silla, explicando que evocaba reacciones contradictorias. Tristeza en algunos y alegría en otros. Cuanto más alto saltan de la emoción, dijo una vez, más fuerte se golpean la cabeza. Mientras se desarrollaba el caos lúdico, Nymeria se inclinó hacia Urig, con voz baja y burlona. Esa niña está enamorada de ti. Urig sabía exactamente a quién se refería. Todo el reino sabe de nuestro compromiso. Cuando crezca y se case, ya no pensará en mí. Desde que Urig desarrolló el reloj de bolsillo, los talleres de herrería de Reposo del Viento comenzaron a fabricar las piezas del reloj, que luego se vendían al taller de Renly para su ensamblaje. El dominio del viento también era el lugar con más caballeros recién nombrados, ya que muchos artesanos hábiles fueron nombrados caballeros por Renly y le juraron lealtad. Ahora, por todo Poniente, los nobles sacaban sus relojes de bolsillo para mirar la hora allá donde iban. Las cajas de oro llevaban grabados los escudos familiares, e inconscientemente, levantaban la mano delante de los demás, mostrando sutilmente las palabras descanso del viento en la esfera. También existían los relojes de edición limitada de Urig, imposibles de comprar y que solo se regalaban a unos pocos lords y príncipes. Se decía que estaban hechos de acero valirio, y corrían rumores en el mercado negro del continente oriental de que la gente estaba dispuesta a pagar altos precios para adquirirlos. Esto dio lugar a una época en la que los ladrones de varios territorios se volvieron más audaces, llegando incluso a robar a los lords.
Al no conseguirlos, robaban los relojes de oro a las familias nobles que pasaban por allí, lo que resultaba en algunas muertes. Había más patrullas de la Guardia de la Noche, pero algunos ladrones hábiles y audaces aún no habían sido capturados. Los relojes de bolsillo fabricados en el dominio del viento eran conocidos por su alta calidad, precisión en la hora, apariencia lujosa y potentes funciones. Incluso podían personalizarse con el escudo familiar, lo que los convertía en una valiosa reliquia. Sin embargo, eran caros, por lo que solo los nobles adinerados podían permitírselos, mientras que otros nobles podían comprarlos tras ahorrar. Algunos caballeros terratenientes o pequeños comerciantes no podían permitirse relojes tan caros y tenían que comprarlos fabricados en la ciudadela. La versión más cara de la ciudadela tenía una caja de plata, y aunque la calidad interna no era excelente, podía usarse para consultar la hora una vez al día. Los caballeros preferían los relojes con caja de acero blanco, que eran duraderos y a un precio razonable. Podían comprar uno nuevo si se rompía. Los relojes de bolsillo baratos de la ciudadela se produjeron oficialmente en colaboración con la casa Hightower, pero en secreto, Windrest, la casa Tyrell, la casa Hightower y la ciudadela tenían una asociación de 4 vías, con Windrest cubriendo los mercados de alta y baja gama en secreto. En la Fortaleza Roja, el príncipe Oberyn permanecía frente al espejo, con los ojos cerrados y el cuerpo al descubierto, mientras Daemon Sand y Arya Sand lo ayudaban a vestirse. Había regresado del este el día anterior tras asistir a la ceremonia del 16º cumpleaños de su yerno, donde Robert lo había emborrachado, aún conmocionado por los efectos del alcohol, y ahora, a primera hora de la mañana, tenía que asistir a la boda de su hija. Daemon Arena era hijo de Lord Jon Arryn, de la rica ciudad de Gotsgrasse en Dorne. Había sido escudero de Oberyn, y ambos eran amantes. Ellaria Arena también era amante de Oberyn y le había dado 4 hijas. Los 3 habían pasado la noche en un estado de pasión y embriaguez, y ahora ninguno de los dos se sentía del todo bien. Oberyn se colgó su reloj de bolsillo, negro como la pólvora, en la ropa, miró la hora y vio que casi era la hora. Los 3 se dirigieron lentamente a unirse a los guardias dornienses de Oberyn, y el grupo caminó hacia el salón de la Fortaleza Roja. Dado que los padres de Wright habían fallecido cuando él era joven, su hermano mayor ocuparía su lugar, y Wright, que no seguía a los 7, había permitido que Robert eligiera el lugar de la boda. Se celebró en el salón de la Fortaleza Roja. Como padre de la novia, Oberyn fue escoltado al salón por los oficiales ceremoniales, quienes lo condujeron a su posición. Sus guardias solo podían entrar en la Fortaleza Roja debido a las formalidades de la ceremonia nupcial. En una conversación previa con sus 2 hijas, se enteró de que Wright tenía una muy buena relación con ellas y que ya no le preocupaba la naturaleza política de la unión. Se apoyó en una columna, con los ojos entornados, mientras se quedaba dormido. Stannis finalmente se había casado el año anterior y tenía una hija, Shireen Baratheon. Shireen también estuvo presente en la boda. Wright, quien había llegado de otro mundo, sabía cómo tratar a la escama gris. Al enterarse de su aflicción, corrió de inmediato a Rocadragón. Usando magia, congeló la zona infectada, extirpó la carne enferma y luego usó poderosos hechizos de curación para restaurarla. Fue una cura perfecta. Como era todavía muy pequeña, no tenía ningún recuerdo del acontecimiento y ahora era una niñita alegre, siempre llevada a todas partes por su madre. La boda en sí no fue un gran acontecimiento. El estatus de Wright no era el más alto, y siguió la escala tradicional para los hijos de un gran señor. Salvo Renly, los demás altos señores no asistieron, pero aún así enviaron sus regalos de felicitación. Tras su ceremonia de mayoría de edad, Wright abandonó la Fortaleza Roja y se instaló en la Real Escuela de Magia. Un grupo de jóvenes nobles intentó interrumpir la noche de bodas, pero cayeron en una trampa ilusoria y ni siquiera pudieron entrar por las puertas de la escuela. Más tarde, se rumoreó que solo la hermana de la novia, quien también era su caballero, había entrado en el dormitorio. Oberyn Martell nombró oficialmente caballero a Tyene Sand hace unos días. En los días siguientes, se hizo común verlos a los 3 juntos en Desembarco del Rey. En Poniente, donde se practicaba la monogamia, excepto en el este y las Islas del Hierro, Tyene Sand se convirtió en la amante declarada de Wright. Wright se preparaba para dirigirse al este, a Essos, en una expedición. Dada la tecnología de navegación poco desarrollada y la inmensidad del continente, este viaje podría durar muchos años, y tuvo que hacer algunos preparativos. En la sala de reuniones de la Fortaleza Roja, Jaime y Barristan montaban guardia en la puerta, mientras que dentro solo estaban presentes Wright y Roberts. La sala estaba en silencio, sellada por la magia de Wright.
Necesito que te encargues de dos cosas, le dijo Robert a Urix. Primero, vas al muro, ¿verdad? Por favor, dale recuerdos a Ned de mi parte y, de paso, visita la tumba de Lyanna. No hay problema, está en camino. En segundo lugar, ¿recuerdas a esos dos chicos de la casa Targaryen? Ya están creciendo. Cuando estés en esos, averigua cómo les va. Robert se detuvo por un momento. Si muestran algún signo de rebelión, simplemente envíenlos a conocer a sus padres, dijo Robert, consciente de que Urix no era una persona misericordiosa. Cuando Urix consideraba a alguien enemigo, actuaba con decisión y sin vacilar, más rápido que nadie. Entendido. ¿Hay algo más que quieras decirme? Preguntó Urix. Robert pensó un momento y luego negó con la cabeza. Creo que eso es todo. Después de un breve silencio, Urix se volvió hacia Robert con una expresión seria. Robert, lo siguiente que te diré es muy importante. Si te enojas, usaré magia calmante para tranquilizarte. ¿Estás listo? Robert tomó un sorbo de su bebida para tranquilizarse. Su expresión era una mezcla de anticipación y preocupación. He pasado por cosas peores en mi vida. Solo dilo. Urix asintió y luego dijo, Joffrey no es tu hijo. Es fruto de una relación incestuosa entre Jaime y Cersei. El rostro de Robert lentamente se tornó rojo de rabia mientras se levantaba de repente y arrojaba su copa de vino contra la pared. Antes de ejecutar a los criminales, Urix les había aplicado un poderoso hechizo de restauración de la memoria. Todos sus testimonios confirmaron que la reina Cersei Lannister era la mente maestra detrás de la conspiración. De alguna manera, se había vuelto contra él. Cuando aparecieron unos magos fraudulentos, Cersei los contactó, usando el pretexto de la magia e incluso el nombre de Urix para cometer estafas. No le importaba su vida, solo quería arruinar su reputación mientras amasaba fortuna. Urix no le había tocado ni un pelo a Joffrey, pero esta loca hacía lo que quería, y ahora él estaba furioso. Urix lanzó un hechizo calmante sobre Robert, quien volvió a sentarse pero miró a Urix y gritó. ¿Sabes lo que dices? Si no tienes pruebas y solo dices tonterías, es traición. Aunque seas mi hermano, haré que te castiguen según la ley. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Hermano, ve con el gran maestre Piselle y pídele un libro titulado El linaje y la historia de las grandes familias nobles de los 7 reinos. Contiene las características físicas de cada miembro de nuestra casa Baratheon. Los descendientes varones de la casa Baratheon siempre han tenido el cabello y los ojos negros. Ni siquiera los numerosos matrimonios con la casa Targaryen pudieron cambiar esta característica. Al oír esto, Roberto empezó a tener dudas y se hundió en profundos pensamientos. Y piensa en tus hijos ilegítimos, hermano. No importa el aspecto de la madre, todos tienen ojos y cabello negros. Pero Joffrey es idéntico a un Lannister. Robert pensó un momento y pareció empezar a creerlo. Investigaré este asunto. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Alguien más lo sabe? Es el olor, respondió Urix con calma. Al principio, olí el perfume de Cersei en Jaime, y luego, considerando el temperamento de Joffrey, los Baratheon no tenemos locos en nuestra línea de sangre. Empecé a investigar, y efectivamente, acerté. Robert dudó, intentando resistirse. Pero esta es solo tu versión de la historia. Se trata de la sucesión del reino. Urix sacó una botellita y una vela de cristal de su túnica. La botella contenía un polvo muy fino. Roció una pequeña cantidad sobre la mano y la ropa de Robert, invisible a simple vista. Luego usó magia para encender la vela, y el polvo en la mano y la ropa de Robert inmediatamente comenzó a brillar con una luz púrpura. Hermano, toca mi hombro. Robert, desconcertado, tocó el hombro de Urix con su mano brillante. El polvo se transfirió al hombro de Urix, que también comenzó a brillar de color púrpura bajo la luz de la vela de cristal, dejando la huella de la mano de Robert. Es una sustancia mágica. No tiene olor, es inofensiva y no se lava con agua. Solo desaparecerá después de una semana. Hermano, si te rocías un poco y duermes con Cersei, y luego le pides a Renly que encienda la vela unos días después, veremos si Jaime brilla. Eso lo probará todo. Urix había pasado varios años investigando y solo recientemente creó este polvo. Robert cogió la botellita. ¿Alguien más sabe de esto? Lo descubrí por mi cuenta, dijo Urix. Pero todos vigilan el trono de hierro. A medida que Joffrey envejece, sin duda hay otros que empiezan a notarlo. Tarde o temprano, saldrá a la luz. Urix añadió. La princesa Myrcella y el príncipe Tommen también son hijos de Jaime y Cersei. La ira de Robert fue reprimida por la magia calmante, y la tristeza se apoderó de él.
Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras guardaba en silencio la botellita y la vela de cristal en su capa. Unos días después, corrió la voz por la Fortaleza Roja de que la reina Cersei y el rey Robert habían tenido una fuerte discusión. Cersei se llevó a Joffrey, a Myrcella, de 4 años, y a Tommen, de 3, de vuelta a las tierras del oeste, acompañados por Jaime, de la Guardia Real, para protegerlos. Urig sabía que la situación ya había empeorado y se dirigió de inmediato a la Fortaleza Roja. Normalmente, con el temperamento de Robert, habría ordenado la ejecución de toda la familia Lannister, e incluso habría declarado la guerra, lo cual habría estado justificado. Pero Renly usó magia tranquilizadora para ayudarlo a recuperar el control, y Robert convocó un consejo de sus hermanos para discutir los próximos pasos. En las cámaras del rey. Esa loca. La insulté y tuvo la audacia de admitirlo delante de mí. Incluso me llamó cerdo. Y luego tuvo el descaro de escaparse de la mazmorra. Todos han cometido traición. Voy a purificar las tierras del oeste con sangre. Renly se inclinó y le susurró al oído a Roberts. Después de que descubrimos el secreto de Jaime, lo llevé a él y a Cersei a la mazmorra y mantuve con vida a los 3 niños. ¿Quién los dejó escapar a las tierras del oeste? No lo sabemos. Solo estuvieron un rato en la mazmorra antes de desaparecer. No pudo haber sido Varys, ni siquiera estaba en la Fortaleza Roja. Tendría que reunir información y enviar a alguien para liberarlos. Es demasiado rápido para que sea obra suya. Debió ser alguien cercano a Cersei, pensó Urig. El tesoro real ya está vacío, dependiendo completamente de préstamos para mantenerse a flote. Aún le debemos a Tywin 800.000 dragones dorados, y otros 500.000 a Renly y a mí. Si queremos erradicar las tierras del oeste, necesitaremos soldados de al menos 3 reinos, pero sin fondos, ¿cómo se supone que lucharemos? Estas cifras se habían discutido varias veces en la corte, y Stannis acababa de sacarlas a colación. Urig miró a Robert y pensó, si no fuera por Renly, Stannis y yo ayudando a Robert a ganar dinero, ahora le debería a Tywin 3 millones de dragones de oro. Mata a Tywin y a su familia, y la riqueza Lannister será mía. Exclamó Robert, con furia palpable. Que el secretario del tesoro pida prestado al Banco de Hierro. Urig respondió, ¿y qué hay de la reputación del rey? ¿Y de la reputación de la casa Baratheon? Los 7 reinos tienen una historia que abarca miles de años, incluyendo a los Targaryen, quienes se casaron con parientes cercanos y aún eran reconocidos por los sacerdotes. Como mucho, sería una guerra por bastardos, pero este es el mayor escándalo en milenios. Un heredero al trono nacido del incesto entre la reina y su hermano. Ha habido rumores antes, pero nunca se han comprobado, dijo Stannis con franqueza. Si Robert usa esto como excusa para ir a la guerra, se convertirá en el primer rey de la historia en hacerlo. Mierda. Robert pateó el poste de la cama, haciéndolo pedazos, y Renly rápidamente lanzó un hechizo curativo en el pie de Robert. Joffrey, Myrcella y Tommen, no son mis hijos. El estado actual de Robert no le va a dar buenas ideas. Tendré que encargarme de esto yo mismo. Urig le sirvió una bebida a Robert, y utilizó otro hechizo calmante para ayudarlo a recuperar la compostura. Tengo una sugerencia, dijo Urig. Primero, confirmemos los rumores actuales. El rey y la reina están enfrentados, y la reina se ha llevado a los niños de vuelta a las tierras del oeste. Segundo, que Tywin los ejecute en secreto. Si él no puede, lo haré yo. Robert, encontrarás una nueva reina. Hubo silencio durante un largo rato antes de que Robert le hiciera un gesto a Urig para que continuara. En tercer lugar, Tywin Lannister debe cancelar la deuda de 800.000 dragones de oro al tesoro y compensarte en privado, Robert, con 500.000 dragones de oro. Roberto pensó por un momento, y por el bien de su reputación, no queriendo ser conocido como el primer rey cornudo de la historia, se tragó su ira. Compensadme con 1 millón. Si no cumplo con esos 3 términos, no me importa mi reputación. Pediré un préstamo al Banco de Hierro y arrasaré las tierras del oeste. Exigió Robert, y la mayor parte del dinero iría a parar a él, no al tesoro. Renly intervino. No se pueden negociar con las aves maestres. Hablaré personalmente con Tywin. Urig se quedará en la Fortaleza Roja para garantizar su seguridad, por si Tywin intenta algo. Además, Urig y yo tenemos nuestras propias aves de comunicación privadas. ¿Estarás a salvo? Preguntó Robert. No hay problema, Robert, respondió Renly. Si quieres la cabeza de Tywin, quizá no pueda traértela, pero si quiero volver, nadie en las tierras del oeste podrá detenerme. Y una vez que comience la guerra, Tywin se enfrentará a la ira de todo el reino. Esta vez se ha equivocado, y no se atreverá a hacerme daño.
Urig asintió para tranquilizarlo y añadió. Y añadamos una cuarta condición. Tywin debe entregar la montaña. Casi olvido la promesa al príncipe Doran. Renly ya había partido hacia Roca Casterly en las tierras del oeste. Recientemente, los rumores de una pelea entre el rey y la reina, y del regreso furioso de la reina con su familia, se extendieron por desembarco del rey. Se decía que Robert había enviado a su hermano Renly para persuadir a la reina de regresar. Había pocas noticias de las tierras del oeste, pero los rumores en desembarco del rey sugerían que, una vez que la reina regresara, viviría separada de Robert. Ya se había dado una situación similar con los Targaryen, cuando la reina huyó furiosa a Rocadragón tras una disputa con el rey. Por ello, muchos nobles y cortesanos aconsejaron a Robert que mantuviera la calma. La Guardia Real, Boros Blount, Meryn Trant y Preston Greenfield, recibió órdenes del rey de que Stannis había desocupado Rocadragón temporalmente y que la reina Cersei permanecería allí por el momento. Los 3 miembros de la Guardia Real, junto con las doncellas de la reina, fueron enviados por delante para preparar su llegada. En el barco rumbo a Rocadragón, Boros Blount, Meryn Trant y Preston Greenfield se apoyaban en la barandilla, vestidos con sus armaduras de la Guardia Real y con capas blancas sobre los hombros. Bebían vino mientras contemplaban el mar. No había mucho que ver. El cielo estaba oscuro, y solo la luz de la luna se reflejaba en el agua. Estaban afuera, tomando aire fresco y bebiendo para ahogar sus frustraciones. Enviados a este lugar desolado tras la pelea entre el rey y la reina, ninguno de ellos estaba de muy buen humor. Me pregunto cuándo podremos regresar a desembarco del rey. Depende de cuando la reina logre volver a subir a la cama del rey. Al rey nunca le faltan mujeres. Podría llevar un tiempo. Las aguas de la bahía de Aguas Negras, entre desembarco del rey y Rocadragón, estaban tranquilas y no se veía ningún barco pesquero a la vista. Preston, el más bajo de los 3, se giró ligeramente hacia el mar, impidiendo que los otros 2 notaran el temblor en su mano que sostenía la copa de vino. Inquieto, murmuró mientras seguían la conversación. Oye, ¿no te parece sospechoso ese pequeño bote? Parece que viene directo hacia nosotros. Un bote negro de proa afilada se acercaba velozmente. A medida que se acercaba, pudieron distinguir 2 figuras de pie en su proa. Son Uryk Baratheon y el caballero Cebolla, Davos Seaward. ¿Han venido a saludarnos? El caballero Cebolla, Davos, había alcanzado prominencia unos años antes durante el asedio de Bastión de Tormentas. El contrabando de un gran suministro de cebollas le había valido la gratitud de Stannis y el título de caballero. Sin embargo, su feudo era un castillo apenas notable en Cabo de la Ira, tan insignificante que apenas aparecía en los mapas. Otros nobles solían burlarse del pasado de contrabando de Davos, pero él lo aceptó con entusiasmo. Cuando un maestre registró el escudo de su casa, lo convirtió en un barco negro con una sola cebolla en la vela, convirtiendo su apodo en una insignia de honor. Uryk, quien no era un buen nadador, recurrió a Davos, cuyo barco de contrabando era rápido y fiable. Como fiel abanderado de Stannis, Davos era la elección natural para esta tarea. Cuando los 2 barcos se acercaron, Uryk saltó de la cubierta del Davos. En el aire, conjuró una espada de hielo con magia. Los 3 guardias reales, atontados por la bebida, no reaccionaron a tiempo. Boros fue decapitado antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Uryk aterrizó con firmeza frente a Preston y Meryn. La cabeza de Boros golpeó el agua con un chapoteo, y su cuerpo decapitado se desplomó sobre la cubierta. Los 4 marineros a bordo se quedaron paralizados de terror. Meryn desenvainó rápidamente su espada. ¿Qué haces, Uryk? Matar a un guardia real es traición. ¿Quieres ser juzgado por el rey? Ah, caballeros, nos volvemos a encontrar. En cuanto al rey, sonrió Uryk con sorna, ya ha sentenciado a muerte a todos en este barco. Solo estoy aquí para cumplirla. Sin decir una palabra más, Uryk atacó a Meryn con su espada al cuello. Años atrás, Meryn y Boros habían tenido dificultades incluso en un combate de 2 contra 1 contra Uryk. Ahora, con la cabeza de Boros perdida en el mar, Meryn sabía que no tenía ninguna posibilidad. Rodó hacia atrás sobre la cubierta en un intento desesperado por escapar. Mientras tanto, Preston ni siquiera miró atrás. Se quitó la armadura mientras corría y se zambulló directamente en el mar. Meryn rodó 2 veces antes de intentar levantarse, pero Uryk ya estaba sobre él. Una espada de hielo atravesó la brecha en su armadura a la altura de la cintura, inmovilizándolo contra la cubierta. ¡Ah! Los gritos de agonía de Meryn resonaron, tan fuertes que alertaron a las doncellas bajo cubierta. Voces inquisitivas se alzaron desde la cabina. Boca abajo, la parte inferior del cuerpo de Meryn estaba cubierta de hielo creciente.
Ya no sentía las piernas y se agitaba en vano, lanzando frenéticos tajos con su espada. Urig conjuró otra cuchilla de hielo, acercándose con calma tras él. Inmovilizó la mano de Merin, que se agitaba con fuerza, y de un solo golpe, la cabeza de Merin rodó hacia un lado. De pie junto a la barandilla, Urig hizo un gesto a los 4 marineros a bordo. Al instante, sus expresiones de terror se desvanecieron. Sacaron ballestas y dagas ocultas y entraron corriendo en el camarote. Momentos después, gritos de mujeres resonaron desde la cubierta inferior. Urig observó a Preston Greenfield luchando por nadar en el mar. Poco después, los 4 marineros regresaron para estar a su lado. ¿Cuántas personas había en la cabina? 9, informó el marinero más viejo. Está bien. Sube al otro barco y persigue al nadador. Los marineros miraron hacia el agua, asintieron con la cabeza hacia Urig, y saltaron al barco de contrabando de Davos uno tras otro. Usando magia de alteración, Detect Life, Urig escaneó la cabaña para confirmar que no había señales de vida, solo unas pocas ratas corriendo. El incesto de Cersei y Jaime dio a luz herederos ilegítimos, y la Guardia Real, leal a Cersei que custodiaba sus aposentos, estaba plenamente al tanto. Las doncellas sabían aún más. Tanto si ayudaste a Jaime y a Cersei a escapar como si no, albergar traidores no deja rastro de inocencia en este barco. El barco de contrabando se dirigía ahora hacia Preston, a unos 30 metros de la posición de Urig. Urig dio 2 pasos para tomar impulso y saltó de la barandilla destrozada. La fuerza de su salto astilló la madera en pedazos. Se elevó casi 10 metros por los aires antes de usar magia de viento para planear con gracia hacia el barco de Davos. Davos apenas registró lo que había sucedido. Para él, parecía que Urig simplemente había volado a bordo. De pie en la cubierta del contrabandista, Urig juntó las manos y conjuró una bola de fuego del tamaño de un barril. En lugar de lanzarla de inmediato, la infundió con magia de viento, haciéndola girar violentamente. ¡Bum! La bola de fuego se estrelló contra el otro barco, abriendo un enorme agujero en su casco. Las llamas estallaron, esparciendo escombros ardientes como meteoritos sobre el mar circundante. El agua inundó la bodega mientras el barco comenzaba a hundirse. Urig no se detuvo. Conjuró 3 bolas de fuego más en rápida sucesión, cada una impactando contra el navío. Las fieras explosiones iluminaron el cielo nocturno, iluminando las aguas cercanas. En cuestión de segundos, el barco quedó reducido a escombros, y sus restos se hundieron en las profundidades. Solo fragmentos de madera ardiendo flotaban en la superficie, brillando como brasas en el mar oscuro. Los 4 marineros, que en realidad eran los hijos de Davos Eoward, permanecieron en un silencio atónito y con la boca abierta. El barco de contrabando llegó a Preston Greenfield. Al darse cuenta de que escapar era inútil en la vastedad del océano, Preston dejó de nadar y se balanceó en el agua. Le gritó desesperado a Urig. Fui yo. Ayudé a Jaime y a Cersei a escapar. Cersei dijo que solo discutió con el rey. No sé nada más. Tengo una propiedad en Desembarco del Rey llena de oro. Es toda tuya. Urig, por favor, perdóname. Por el bien de... Una lanza de hielo atravesó la boca de Preston y salió por la parte posterior de su cráneo. Den la vuelta al barco, ordenó Urig a los marineros. El dinero de su casa es suyo. Pregunten y encontrarán su ubicación. No podía permitirse que la desgracia de Cersei se extendiera. Urig se aseguró personalmente de que no hubiera sobrevivientes. La lealtad de Davos y sus hijos era incuestionable, y su hermetismo, afinado por años de contrabando, los convertía en los cómplices perfectos. Matar a 3 guardias reales y a las doncellas de la reina era algo que no cuestionarían. Solo necesitaban saber que la sentencia de muerte secreta provenía del propio rey, y su lealtad hacia él era suficiente. Una semana después, un cuervo, previamente enviado por Renly, llegó a la escuela de magia con un mensaje de Renly. Al recibirlo, Urig buscó a Robert y Stannis. En su aposento, Robert estaba furioso y agitaba la carta furiosamente. Quiere perdonarle la vida a Jaime Lannister, despojarlo de su puesto en la Guardia Real y enviarlo de vuelta a las tierras del oeste. El hijo de ese perro, Tywin, ¿se atreve a exigirme algo? Si Tywin aceptara todo de inmediato, no sería Tywin, comentó Stannis. Aunque lo despreciaba, admiraba su destreza administrativa y durante mucho tiempo había intentado emular su estilo durante su mandato como mano del rey. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los métodos de Stannis siempre llevaban su sello distintivo. Urig lanzó calma mental a Robert para calmar su ira y luego dijo: Tywin ya ha cedido a 4 de nuestras demandas. En cuanto a las ejecuciones, ha aceptado la muerte de Cersei y sus 3 hijos, pero insiste en perdonar a Jaime.
Si Jaime muere, su hijo menor, un enano, será su único heredero. En ese caso, Tywin luchará hasta el final. Creo que podemos aceptar esta condición siempre y cuando Cersei y sus hijos sean castigados. Estoy de acuerdo, dijeron Stannis y Renly al unísono. Robert reflexionó un momento y no objetó. Hace años, acordé verbalmente con Eddard que Joffrey se casaría con Sansa. Pero ahora ha resultado ser un bastardo incestuoso. Joffrey Waters. Bah. Creo que tú, Renly, podrías ser un buen partido para ella. Renly protestó de inmediato. Hermano, tú y Eddard son prácticamente hermanos. Eso me convierte en el tío de Sansa, y eso es totalmente inapropiado. Robert lo pensó y se dio. Dejando el tema, continuó. Infórmale a Tywin que Jaime Lannister debe permanecer en Desembarco del Rey como rehén hasta su muerte. Solo entonces podrá ser liberado de la Guardia Real y regresar a las tierras del oeste para heredar. Si no acepta, vamos a la guerra. Un cuervo voló a Roca Casterly una vez más, y la respuesta de Tywin llegó rápidamente. Tras las negociaciones, se ultimaron los términos. Tywin ejecutaría en secreto a Cersei y a sus 3 hijos. Renly traería la montaña consigo a su regreso a Desembarco del Rey. Robert, finalmente convencido, accedió a permitir el regreso de Jaime a las tierras del oeste, pero solo porque Tywin endulzó el trato ofreciendo 500.000 dragones de oro adicionales. Ahora, con el pago adicional, la compensación total ascendía a 1.000.000 de dragones de oro. Tywin no podía reunir esa cantidad de inmediato y necesitaría años para pagarla en su totalidad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.